Dios ha muerto. Dios sigue muerto. Y nosotros lo hemos matado. Con estas palabras contundentes, el filósofo Friedrich Nietzsche anunciaba a finales del siglo XIX la desaparición del fundamento espiritual tradicional en Occidente. Esa famosa proclamación de la Gaia Ciencia ilustraba una crisis profunda: al matar a Dios, es decir, al perder la fe en una verdad trascendente, la cultura occidental quedaba desprovista de un norte moral y existencial. Nietzsche advertía que, tras la muerte de Dios, vagaríamos a través de una nada infinita, sintiendo el soplo del vacío y la oscuridad de un mundo sin sol que lo guíe. En otras palabras, nos enfrentábamos al nihilismo, la sensación de que nada tiene sentido ni valor último. A más de un siglo de esas proféticas palabras, la sensación de vacío y falta de propósito se ha vuelto un tema central de nuestro tiempo. El escritor Albert Camus, reflejando este malestar moderno, comenzó el mito de Sísifo afirmando: no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio. Juzgar si la vida vale o no la pena de ser vivida es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Esta frase estremecedora resume el dilema al que se enfrentan millones de personas en la actualidad: ¿tiene la vida un significado real o estamos arrojados a un universo indiferente donde nada importa? En las últimas décadas, hemos visto cómo el desencanto, el escepticismo hacia las creencias tradicionales y el auge de un consumismo materialista han dejado a muchos con un vacío existencial. La pregunta por el sentido de la vida ya no es un asunto exclusivo de filósofos, sino una preocupación cotidiana, reflejada en las altas tasas de depresión, ansiedad e incluso en tragedias como el aumento de suicidios en jóvenes. Sin embargo, junto a este panorama sombrío, también emergen señales de búsqueda y esperanza. Paradójicamente, en medio de una cultura cada vez más secular y materialista, hay jóvenes que están volviendo su mirada hacia la espiritualidad y la fe en busca de significado. Surgen voces que claman por recuperar valores humanos y trascendentes, y por rehacer el tejido moral que se ha ido deshilachando. Este guión explora a fondo esta encrucijada. Examinaremos qué es el nihilismo, cómo surgió y qué lo alimenta, analizaremos el papel del materialismo y el consumismo en la deshumanización de la sociedad. Discutiremos el alejamiento de las creencias tradicionales occidentales, con puntos de vista a favor y en contra, y veremos cómo podría recuperarse el sentido perdido, incluyendo el fenómeno del retorno de muchos jóvenes a Dios. Finalmente, reflexionaremos sobre posibles futuros, desde los escenarios más oscuros de una humanidad sin rumbo hasta las visiones más luminosas de un renacer espiritual y humanista. Prepárate para un viaje de más de 30 minutos por las ideas de grandes pensadores, filósofos, escritores, psicólogos y científicos que han reflexionado sobre la crisis de sentido de la modernidad. Con citas de sus obras y análisis de las corrientes culturales, trazaremos un mapa de la condición espiritual de nuestro tiempo. Este recorrido nos llevará del todo vale del nihilismo hasta la pregunta fundamental: ¿cómo reencontrar aquello que nos hace verdaderamente humanos? En el camino, confrontaremos tanto las sombras como las luces de nuestra época. Empecemos examinando el origen de esta crisis. ¿Por qué Occidente perdió la fe tradicional y dio paso al nihilismo? El surgimiento del nihilismo, la muerte de Dios y la pérdida de sentido. El nihilismo, del latín nihil, nada, es la doctrina o actitud que niega la existencia de significado o valor absoluto en la vida. En términos simples, es la sensación de que nada importa de verdad. Aunque corrientes nihilistas han existido de diversas formas, fue en la modernidad occidental cuando este término cobró protagonismo filosófico. Para entender cómo surgió el nihilismo en Occidente, debemos remontarnos a los profundos cambios de los últimos siglos que llevaron al colapso de las creencias tradicionales. Durante la Edad Media y gran parte de la era premoderna, las sociedades europeas se guiaban por una cosmovisión religiosa, principalmente cristiana, que otorgaba un sentido claro a la existencia. Dios era la fuente de la verdad, la moral y el propósito último del ser humano. La vida tenía un significado dado por lo divino, y valores como el bien y el mal eran absolutos, respaldados por la autoridad de la fe. Sin embargo, a partir del Renacimiento y especialmente con la Ilustración en los siglos XVII-XVIII, este edificio espiritual empezó a resquebrajarse. Varios procesos históricos alimentaron este giro. Avances científicos y racionalismo, descubrimientos de figuras como Copérnico, Galileo, Newton y Darwin desmontaron visiones tradicionales del universo y del origen del hombre. El mundo dejó de entenderse como un sistema ordenado en torno a Dios y pasó a concebirse mediante leyes naturales. La confianza en la razón humana y en la ciencia, promovida por la Ilustración, llevó a muchos a cuestionar los dogmas y misterios de la religión.
Si todo fenómeno parecía explicable por causas naturales, la idea de un plan divino perdió fuerza para algunos intelectuales. La famosa teoría de la evolución de Charles Darwin 1859 desafió directamente la narrativa creacionista bíblica, sembrando dudas sobre la especial posición del ser humano en la creación. Secularización y crítica a la Iglesia. Paralelamente, Occidente vivió un proceso de secularización, las instituciones civiles y la cultura se fueron independizando de la tutela religiosa. Revoluciones como la francesa 1789 promovieron ideales laicos, libertad, igualdad, fraternidad, a veces en oposición al poder eclesiástico. Además, a lo largo del tiempo la Iglesia enfrentó críticas por episodios históricos, como la Inquisición, o por percibirse en conflicto con la ciencia, el caso Galileo, y la modernidad. En el siglo XIX, filósofos como Feuerbach, Marx o Freud argumentaron que la religión era una construcción humana, una ilusión o un opio, y que Dios era proyección de deseos o una muleta psicológica. Todo esto erosionó la autoridad incuestionada que la fe tuvo en épocas previas. Individualismo y pluralismo de valores, la modernidad trajo consigo una exaltación del individuo y su libertad para pensar por sí mismo. Esto tuvo el efecto positivo de liberar de ciertos dogmatismos, pero también significó que ya no había un único sistema de valores coherente sostenido por toda la sociedad. Cada persona podía crear su propia visión del mundo. Con el tiempo, el pluralismo de ideologías, filosofías y credos generó una sensación de que cada quien tiene su verdad, diluyendo la noción de una verdad con mayúsculas compartida. Si todos los valores dependen del cristal con que se mire, ¿queda algo firme en qué creer? Esta relativización abonó el terreno para el nihilismo, la sospecha de que ningún valor es inherente ni absoluto, sino arbitrario. Guerras y desencanto en el siglo XX. Si bien Nietzsche ya en el siglo XIX diagnosticó la llegada del nihilismo, el siglo XX, con sus guerras mundiales, genocidios y la amenaza nuclear, profundizó el sentimiento de absurdo. Tras horrores como el Holocausto o Hiroshima, muchos se preguntaron, ¿cómo encontrar sentido en un mundo capaz de tales barbaries? La confianza en el progreso moral de la humanidad se quebró para muchos pensadores, es el caso de la Escuela de Frankfurt, que tras la Segunda Guerra Mundial se tornó profundamente pesimista sobre la racionalidad occidental. Aparecieron corrientes existencialistas, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, que reconocían el absurdo de la existencia pero proponían que cada individuo debía forjar su propio sentido a pesar de todo. El existencialismo es, en cierto modo, una respuesta al nihilismo, acepta que no hay un significado dado por Dios o la naturaleza, pero insiste en la responsabilidad humana de crear significado. Aún así, el mero reconocimiento de ese vacío inicial confirmó la extensión del nihilismo en la conciencia de la época. En resumen, el alejamiento de las creencias tradicionales occidentales no ocurrió de la noche a la mañana, sino que fue, y sigue siendo, un proceso gradual. Hubo factores por qué se generó, causas históricas, y factores que lo está generando, tendencias actuales que lo mantienen. De los factores históricos ya mencionados, científicos, sociales, culturales, surge la imagen de un mundo donde Dios ha muerto, es decir, los antiguos valores supremos han perdido su fuerza vinculante. Nietzsche lo describió como un acontecimiento trascendental y a la vez peligroso. En Así habló Zaratustra y otros textos, señaló que tras la muerte de Dios vendría una época de nihilismo, la pérdida de una base absoluta de moralidad conduce al nihilismo, escribió. Si ya no creemos en un orden divino ni en una moral universal, todo parece quedar a la deriva. En Los hermanos Karamazov 1880, el novelista Fyodor Dostoyevsky advirtió lo mismo a través de un personaje: si Dios no existe, todo está permitido. Esta frase, atribuida a Dostoyevsky, resume el temor a un vacío moral, sin Dios o trascendencia que nos orienten, que impide al ser humano cruzar cualquier límite. Muchos interpretaron este dilema como una invitación al relativismo radical o al cinismo, cada quien haría sus propias reglas, y conceptos como el bien, la verdad o la justicia se volverían meramente convenciones cambiantes. Vale la pena señalar que Nietzsche, lejos de celebrar un nihilismo pasivo o la desesperanza, buscó una respuesta a ese vacío. Él vio el nihilismo como algo transitorio que había que superar creando nuevos valores. Propuso la figura del Übermensch, el superhombre o suprahombre, como aquel ser capaz de dar sentido a la tierra tras la muerte de Dios, mediante una transvaloración de todos los valores. Pero ese ideal nietzscheano era difícil y elitista. Para la mayoría de personas, la desaparición de las certezas religiosas dejó una sensación de orfandad espiritual. A principios del siglo XX, muchos sintieron que vivían en un mundo desencantado,
por usar el término del sociólogo Max Weber, un mundo donde ya no hay magia, ni misterio, ni un plan sagrado, sino solo rutina burocrática, materia y vacío. En conclusión de esta sección, el nihilismo en la cultura occidental surgió como efecto de un largo proceso de crítica y abandono de la visión de mundo teísta tradicional. La confianza en la razón, la primacía de la ciencia y las decepciones históricas arrancaron de cuajo muchas raíces espirituales. Así, la creencia en nada vino a llenar el hueco dejado por la creencia en Dios. Pero esta nada no es pacífica, duele y genera inquietud. El ser humano parece necesitar un propósito o un sentido para orientarse. Cuando faltan, sobreviene la angustia. Como expresó Viktor Frankl, psiquiatra sobreviviente del Holocausto, la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por falta de significado y propósito. Cuando no encontramos un porqué para vivir, cualquier sufrimiento o incluso el tedio cotidiano se vuelven aplastantes. Teniendo claro el origen del nihilismo, podemos preguntarnos, además de la pérdida de la fe religiosa, ¿qué otras fuerzas siguen alimentando hoy esa sensación de vacío? Aquí entra en juego un factor crucial de nuestra época, el materialismo, tanto en su sentido filosófico, la creencia de que solo existe la materia, sin alma ni espíritu, como en su sentido práctico, la obsesión por el consumo de bienes materiales. Veamos cómo el materialismo moderno y el consumismo han contribuido a profundizar y a la vez a paliar superficialmente esta crisis de sentido. Materialismo, ciencia y la creencia en solo lo material. Cuando hablamos de materialismo en filosofía, nos referimos a la postura según la cual no existe nada más allá de la materia física. Es decir, no hay alma, no hay Dios, no hay entidades espirituales, la realidad última son átomos, moléculas, energía, y todo fenómeno, incluyendo la mente humana, se explica en términos materiales. Esta cosmovisión materialista se volvió muy influyente a partir del siglo XIX y XX, de la mano del auge científico. Si el nihilismo es la sensación de que no hay significado objetivo, el materialismo provee, para algunos, el fundamento intelectual de ese sentimiento, en un universo compuesto únicamente de partículas en movimiento. Guiadas por fuerzas ciegas, no hay lugar para propósitos cósmicos ni para valores absolutos. El biólogo evolucionista Richard Dawkins, exponente contemporáneo del ateísmo científico, lo expresó de manera cruda: el universo que observamos tiene precisamente las propiedades que cabría esperar si, en el fondo, no hay diseño, no hay propósito, no hay bien ni mal, nada excepto indiferencia ciega y despiadada. Desde esta perspectiva, la vida humana no es más que un accidente cósmico, un resultado de mutaciones aleatorias y selección natural. No hay un porqué último de nuestra existencia, cada uno de nosotros es un conglomerado de materia compleja que surgió por casualidad y que un día desaparecerá para siempre. Llevado al extremo, este punto de vista concluye que conceptos como el alma, el espíritu o incluso la mente son ilusiones, solo existen neuronas disparando impulsos eléctricos y químicos. Muchos científicos y filósofos materialistas, como Dawkins o el filósofo Daniel Dennett, argumentan que aunque el universo carezca de significado intrínseco, los seres humanos podemos ser felices y éticos creando nuestro propio significado subjetivo. Sostienen que no necesitamos la religión ni la metafísica para vivir con sentido, pues podemos derivarlo de nuestras pasiones, relaciones o proyectos. Sin embargo, otros piensan que este marco estrictamente materialista deja a la larga un sabor amargo. La escritora Isaac Bashevis-Singer ironizó: somos el producto de procesos evolutivos aleatorios, como dicen los biólogos, pero pasamos el día como si nuestra vida tuviera un propósito. En efecto, existe una tensión psicológica, incluso quien racionalmente cree en un universo sin propósito puede experimentar en su interior una necesidad de significado difícil de apagar. El materialismo científico ha aportado enormes beneficios en términos de conocimiento y tecnología, pero a nivel existencial a veces implica un costo, despoja a la realidad de dimensiones simbólicas o sagradas. Tradicionalmente, el ser humano veía el mundo lleno de significados, las estrellas podían ser dioses o ángeles, la naturaleza era creación de Dios, la historia tenía un plan divino. El materialismo barre con todo eso, dejándonos un cosmos mudo. Como dijo alguna vez un poeta, ¿por qué el ser humano busca desesperadamente estrellas con significado? Porque le duele admitir que son solo fuego y gas en el vacío. Esa herida existencial es una de las fuerzas que alimentan el nihilismo contemporáneo. Por otro lado, está el materialismo práctico o moral, más conocido como materialismo consumista, la tendencia a creer que la felicidad y la realización provienen principalmente de acumular bienes materiales, dinero y placeres tangibles.
Esta actitud, reforzada por la sociedad de consumo, funciona casi como una pseudo-religión en nuestra era. Ante el vacío de ideales trascendentes, mucha gente vuelca su energía vital en obtener cosas, el último teléfono móvil, el coche más nuevo, ropa de marca, experiencias de ocio constante. El mercado promete satisfacción inmediata, y la publicidad nos vende cada producto como si fuera a darnos sentido de vida o identidad. Sin embargo, los frutos de este materialismo consumista suelen ser agridulces. El placer que brinda es efímero, y pronto debe ser reemplazado por una nueva compra en un ciclo sin fin. Viktor Frankl observó agudamente este fenómeno: cuando una persona no puede encontrar un sentido profundo de su vida, se distrae con el placer. En ausencia de propósitos elevados, nos lanzamos a las distracciones: compras, comida, entretenimiento, drogas, sexo casual, redes sociales. Cualquier cosa que ocupe el hueco, aunque sea por un momento, del vacío interior. Frankl, desde su experiencia como psiquiatra, entendió que el exceso de consumo suele ser un síntoma de vacío existencial. La sociedad, en lugar de afrontar el problema de fondo, la falta de significado, nos ofrece un carrusel interminable de estímulos para anestesiar esa sensación de falta. Cabe notar que el materialismo consumista fue posible en gran medida gracias al desarrollo tecnológico y económico. Tras la Segunda Guerra Mundial, especialmente, en Occidente emergieron sociedades de abundancia material sin precedentes. El sueño americano y sus equivalentes consistían en prosperar económicamente, adquirir casa, coche, electrodomésticos. La cultura popular empezó a asociar el éxito y la felicidad con el poder adquisitivo. El filósofo Erich Fromm analizó críticamente esta mentalidad en obras como Tener o Ser. Fromm señaló que en las sociedades ricas modernas tendemos a definir nuestra valía por lo que tenemos, consumimos y exhibimos, más que por lo que somos como personas. Dijo incisivamente que los consumidores modernos pueden identificarse con la fórmula: yo soy igual a lo que tengo y lo que consumo. En este esquema, perder posesiones equivale a perder la identidad. Así, la persona queda atrapada en un ciclo: consumir alivia momentáneamente la angustia, porque tener brinda seguridad, pero ese alivio es temporal. Entonces necesita consumir más y más para sostener su autoestima y tranquilidad. El problema de fondo es que ningún objeto material puede brindar un sentido de vida duradero. Las cosas proporcionan confort, diversión o estatus, pero no responden preguntas como ¿quién soy? O ¿para qué existo? Al contrario, cuando convertimos a los objetos en el centro de nuestra vida, terminamos nosotros mismos cosificándonos. Nos volvemos como mercancías, valoramos a las personas por su apariencia, por su éxito material o incluso por los likes que reciben en redes, una suerte de capital social cuantificado. Nuestra autoimagen depende de variables externas: el salario, la marca de ropa, el cuerpo perfecto, y podemos llegar a tratarnos unos a otros como medios y no como fines. Esto es precisamente lo que significa deshumanizar, reducir al humano a cosa. Consumismo y deshumanización, humanos como objetos y ratas de laboratorio. La crítica al consumismo deshumanizador ha sido abordada por diversos pensadores en el último siglo. Erich Fromm, citado antes, advirtió que de seguir esta tendencia el ser humano moderno se convertiría en un mero consumidor, un ser pasivo sometido a una realidad mecanizada. En 1968, Fromm publicó La Revolución de la Esperanza, donde pronosticó cómo sería el individuo del año 2000, excesivamente individualista, aislado y subordinado a la tecnología, viviendo en una especie de megamáquina social. En esa megamáquina, decía Fromm, el hombre será esclavo de la tecnología, perdiendo libertad, salud y felicidad para mantener funcionando los engranajes de la producción y el consumo. Tal parece la imagen de un hámster en la rueda o, usando otra metáfora, de ratas de laboratorio en un experimento. ¿En qué sentido somos ratas de laboratorio? Pensemos en cómo operan las grandes industrias y corporaciones hoy: experimentan constantemente con nuestro comportamiento para dirigirlo hacia el consumo. Las redes sociales, por ejemplo, emplean algoritmos que prueban diferentes trucos psicológicos, notificaciones, recompensas variables, scroll infinito, para enganchar nuestra atención igual que a una rata se le entrena con premios en comida. Somos objeto de análisis de mercado, pruebas /B, estudios de neuromarketing. Cada vez que navegamos por Internet, dejamos un rastro de datos que es analizado y utilizado para manipular nuestras decisiones de compra o incluso nuestras opiniones. La célebre frase "si un servicio en línea es gratis, entonces el producto eres tú" captura esta realidad: no pagamos por usar ciertas plataformas, porque en verdad nosotros, nuestros datos, nuestro tiempo,
Somos la mercancía que se vende al mejor postor publicitario. De este modo, los seres humanos entramos en los cálculos de costo-beneficio como unidades de consumo, reducibles a números y estadísticas. El consumismo nos ha convertido en objetos en varios niveles. Uno, como acabamos de describir, es el nivel comercial y tecnológico, somos usuarios explotados para fines de lucro ajenos. Otro nivel es cultural y moral, la obsesión por el consumo ha impregnado incluso cómo nos relacionamos y cómo nos vemos a nosotros mismos. Valores como la dignidad humana, la compasión o la autenticidad pasan a segundo plano frente a valores comerciales como la competitividad, la productividad y la imagen. En algunos ámbitos, las personas son tratadas como recursos, piénsese en el término recursos humanos, o como audiencias que hay que conquistar, en lugar de como seres con un valor intrínseco. La filósofa Hannah Arendt hablaba de la cosificación de la vida moderna, cuanto más dominados estamos por sistemas burocráticos o económicos, más perdemos nuestra espontaneidad y nuestro juicio moral, volviéndonos piezas reemplazables. El resultado es una sociedad deshumanizada. Como indica Fromm, en una sociedad así los hombres y mujeres perderán la fe en los valores humanos y solo se dará validez a los valores técnicos y materiales. Es decir, juzgaremos todo en términos de eficiencia, utilidad o ganancia, olvidando preguntas éticas o espirituales. Fromm advertía que eso nos llevaría a una sociedad profundamente infeliz, porque traiciona necesidades esenciales del alma humana. Un signo de deshumanización es también el aislamiento y la pérdida de comunidad. El consumismo tiende a ponernos en modo yo en lugar de nosotros. Nos anima a perseguir beneficios personales y a competir, más que a colaborar. Hoy mucha gente siente que, irónicamente, en un mundo hiperconectado digitalmente se encuentra más sola que nunca en lo real. Reemplazar la comunidad por el consumo crea apartamentos llenos de cosas pero vacíos de vida compartida. El sociólogo Zygmunt Bauman habló de la modernidad líquida donde incluso las relaciones humanas se vuelven frágiles y desechables, parecidas a bienes de consumo que se usan y tiran. Las aplicaciones de citas, por ejemplo, promueven a veces una visión de las personas casi como productos en un catálogo. Todo esto contribuye a la sensación de desarraigo y falta de significado, porque los seres humanos obtenemos sentido en gran medida a través de conexiones humanas auténticas, familia, amistad, comunidad, amor, cosas difíciles de cultivar en un ambiente centrado en el consumo egoísta. Otro aspecto inquietante es cómo el consumismo nos infantiliza o trivializa. Constantemente se nos insta a buscar la próxima gratificación inmediata, como niños detrás de dulces, en lugar de desarrollar virtudes como la paciencia, la profundidad o el sacrificio por otros. Nos convertimos en eternos adolescentes consumidores, preocupados más por el último gadget o tendencia que por cuestiones trascendentes. Y cuando surgen problemas serios, crisis sociales, la muerte, el sentido de la vida, podemos sentirnos impotentes o vacíos, porque no hemos sido educados para afrontarlos, sino para esquivarlos comprando más entretenimientos. En la literatura distópica se han imaginado futuros extremos donde la deshumanización consumista llega a su cúspide. Un ejemplo clásico es Un mundo feliz de Aldous Huxley. Allí la sociedad mantiene a todos felices mediante una combinación de consumismo constante, sexo promiscuo sin vínculos y una droga llamada soma que elimina cualquier malestar. En ese mundo, los valores tradicionales como la familia, la religión, el arte profundo o la filosofía han sido suprimidos porque generaban inestabilidad. Solo importa producir y consumir, mientras los seres humanos, creados en serie en laboratorios, viven en un hedonismo superficial. Huxley advertía que la humanidad podría entregarse voluntariamente a la esclavitud si a cambio recibía placeres y comodidad suficientes. Esa es quizá la peor cara del materialismo, no una tiranía impuesta desde fuera, sino una rendición voluntaria de nuestra libertad y dignidad a cambio de la dosis diaria de consumo que nos evita pensar. Volviendo a la realidad actual, vemos síntomas preocupantes, crisis de salud mental, ansiedad, depresión, vacío existencial reportado por jóvenes, adicciones, no solo a sustancias, también a compras, a juegos de azar, a redes sociales, violencia derivada de la despersonalización del otro, etc. Todo ello nos indica que la senda puramente material no está nutriendo nuestro espíritu. Algo falta. Llegados a este punto, se plantean dos preguntas clave: ¿cómo hemos dejado que suceda este alejamiento de las raíces espirituales y humanistas, y es posible revertirlo? Para responder, primero consideremos qué se perdió exactamente al apartarnos de las creencias tradicionales occidentales, y cuáles han sido los argumentos a favor y en contra de ese cambio.
Luego exploraremos caminos para recuperar lo perdido, si es deseable hacerlo, o para construir nuevos significados. ¿El alejamiento de las creencias tradicionales, liberación o vacío? Occidente estuvo durante siglos cimentado en lo que podríamos llamar la matriz judeocristiana de valores y creencias. Esto incluía la fe en un Dios personal, la moral basada en mandamientos divinos, la esperanza en una vida trascendente, cielo, alma inmortal, y una visión del ser humano como criatura hecha a imagen de Dios, con una dignidad inviolable. También formaban parte de esa tradición el sentido de comunidad religiosa, las celebraciones compartidas, Navidad, Pascua, el consuelo espiritual ante el dolor, etc. Alejarse de las creencias tradicionales implicó debilitar o abandonar muchos de esos elementos. Ahora bien, este alejamiento no fue percibido por todos de la misma manera. Hay posturas a favor y en contra, optimistas y pesimistas, respecto de la secularización. Presentémoslas en contraste. Quienes celebran la salida de la religión tradicional suelen argumentar que fue una liberación positiva. En esta línea, se destaca que la emancipación de la tutela de la Iglesia permitió el desarrollo de la ciencia, de la educación laica y del pensamiento crítico. Ya no habría dogmas intocables, y el ser humano pudo usar su razón libremente para investigar el mundo, lo que resultó en avances médicos, tecnológicos, etc. Además, señalan que muchas sociedades occidentales se volvieron más tolerantes y abiertas al abandonar posturas religiosas rígidas que antes podían fomentar guerras, intolerancia o represión, por ejemplo, las guerras de religión europeas o las penas contra la herejía. Para estos críticos de la tradición, la moral autónoma, no basada en mandatos divinos, permite una ética más humanista, centrada en el bienestar real de las personas aquí y ahora, en vez de en reglas sacras antiguas. Un ejemplo, la ética secular facilitó la discusión sobre derechos sexuales y reproductivos, igualdad de género, etc., temas en los que la moral tradicional a veces imponía tabúes. En resumen, desde este punto de vista la secularización trajo progreso, pluralismo y madurez intelectual. Pensadores ilustrados como Voltaire o Thomas Paine veían la religión organizada como una superstición que había que superar para que la humanidad iluminara su camino con la razón. En el siglo XX, filósofos como Bertrand Russell continuaron esa postura, alegando que podemos tener compasión, belleza y significado en la vida sin recurrir a mitos sobrenaturales. Por último, está el argumento de los abusos. Algunos justifican el alejamiento porque ciertas instituciones religiosas perdieron autoridad moral al involucrarse en escándalos, por ejemplo, casos de corrupción o abuso sexual en la Iglesia. La desilusión con las instituciones llevó a buscar la espiritualidad por cuenta propia o a abandonarla por completo. Quienes lamentan o critican la pérdida de fe tradicional pintan un panorama opuesto, ven en ello una fuente de caos moral y vacío existencial. Para estos pensadores, la religión, con sus posibles errores, cumplía una función insustituible, daba cohesión social, consuelo, propósito y un código ético común. Al erosionarse, la sociedad habría caído en la confusión de valores y en el individualismo desenfrenado que antes describimos. T.S. Eliot, poeta del siglo XX, escribió que separar a la cultura occidental de su herencia cristiana era como intentar conservar el fruto arrancándolo del árbol, podría brillar un tiempo, pero terminaría pudriéndose al desconectarse de la raíz. Filósofos contemporáneos como Alasdair MacIntyre han argumentado que tras la Ilustración no logramos crear un fundamento convincente para la moral secular, y por eso hoy el discurso moral es fragmentado y emotivista. Cada quien opina desde sus emociones, sin un terreno común. Desde esta óptica, la liberación del marco religioso resultó ser en parte una pérdida de orientación. Además, hay quienes señalan que la religiosidad satisface necesidades psicológicas profundas, de pertenencia, de esperanza ante la muerte, de sentido de asombro, que la visión secular materialista deja insatisfechas. El propio Nietzsche, aunque ateo, temía que al matar a Dios termináramos hundidos en el nihilismo, si no encontrábamos algo grande que ocupara su lugar. Y escritores como G.K. Chesterton advirtieron, cuando se deja de creer en Dios, enseguida se cree en cualquier cosa. Esta frase, atribuida a Chesterton, sugiere que el vacío espiritual no queda simplemente vacío, sino que otras creencias menos sólidas o más erráticas llenan ese hueco, cultos extraños, idolatrías políticas, nacionalismos extremos, ideologías totalitarias o pseudociencias. De hecho, el siglo XX vio religiones políticas como el fascismo o el comunismo soviético, que muchos analistas interpretan como intentos cuasi religiosos de llenar el vacío dejado por la fe, con sus propios dogmas, profetas y escatologías utópicas.
Los resultados fueron nefastos. En la actualidad, se podría decir que el consumismo o la adoración del mercado es otra religión secular que ocupa el espacio vacante. En síntesis, el alejamiento de las creencias tradicionales es un fenómeno complejo con luces y sombras. No cabe duda de que trajo cuotas de libertad personal y diversidad de pensamiento. Por otro lado, también trajo la carga de la responsabilidad individual absoluta. Ahora cada persona debe forjar su propio sistema de significado desde cero. Para algunos esto es estimulante, para otros, abrumador. El filósofo Søren Kierkegaard, ya en el siglo XIX, describía la ansiedad casi paralizante que siente el individuo al ser absolutamente libre para elegir en cuestiones existenciales. Lo llamó el desequilibrio de la libertad. La religión tradicional, con todo y sus restricciones, proveía un marco claro que aliviaba esa carga. Uno sabía quién era, de dónde venía y a dónde, se suponía, iba su alma. La pregunta crucial ahora es, ¿podemos, o debemos, recuperar de algún modo esas creencias perdidas? ¿O debemos construir algo nuevo? En la siguiente sección veremos una tendencia actual sorprendente. Después de años de secularismo creciente, hay señales de un renacimiento espiritual entre los jóvenes. Analizaremos por qué algunos jóvenes están volviendo a Dios o buscando nuevas formas de fe, y qué significa eso en medio de un mundo nihilista y materialista.